En el anterior capítulo de Toaru, nos contaron que Aureolus fue uno de los compañeros de Index, y es el único que aún no se rinde en tratar de salvarla del borrado de memoria. Continuamos con Capítulo 3, Parte 5. Es un espacio amplio. Esto solía ser la sala que la ex-rama principal de Misawa Cram School, quien era también el fundador de la ciencia religiosa, se quedaba ahí. Aunque la habitación es de lujo, aún carece de clase, lo que refleja los torcidos deseos. Es como entrar en un restaurante que muestra la etiqueta adecuada pero no se piensa en los clientes, es realmente molesto. Al ver a Kamiyo entrar a la habitación, y Megami parece estar bastante sorprendida. Sin embargo, Aureolus no muestra ninguna reacción. Él se ve como si esperaba que esto ocurriera. Hay un vacío intenso en el lugar, un vacío que es como mirar una fotografía vieja y amarillenta. Esta no es la idea del alquimista. Tal vez para él, no hay nada en el mundo que no puede hacer. Pero debido a eso, nada le parece real a este hombre. Es como ser un esper que tiene la extraordinaria capacidad de borrar la mente de los demás. Incluso cuando ve a la gente a su alrededor sonriendo, él no se siente feliz. Esto se debe a que el esper puede crear estas sonrisas solo con un toque de dedo. Incluso si ve la sonrisa perfecta, la importancia para él solo es equivalente a chasquear los dedos. Es la misma lógica. Para alguien que puede crear todo lo que él quiera no tiene ninguna importancia. Este ambiente no se siente como la de un campo de batalla. En cualquier lugar que aparece Aureolus César será convertido en un campo de batalla vacío. Obviamente, me doy cuenta de que han deducido mi objetivo. El alquimista dijo con calma: si ese es el caso, ¿por qué me quieren detener? No tiene como objetivo tu magia rúnica salvar a Index. Aureolus da miradas hacia abajo. Enfrente del alquimista, en la mesa de lujo, la chica de cabello plateado está durmiendo. Kamiyo quiere correr hacia adelante, pero es detenido por el largo brazo de Steel. Es muy sencillo. Este método no será capaz de salvar a esa niña. Es como ver una operación que sin duda fallará. Sin embargo, esa niña no es tan despreciable. No necesariamente. Eso es la envidia. Puedo entender eso. A pesar de que éramos camaradas, que tenían los mismos sueños aplastados, ¿no estás contento de que te superé? No me parece tan gracioso, sin embargo, siempre he tenido esta sensación. Steel frunce el ceño. Esto se debe a que Aureolus César lo dijo con tanta naturalidad, sin ningún atisbo de sarcasmo. En el pasado, la mente de Index fue sobrecargada con tanta información que tenía que borrar su memoria cada año. Eso era el destino, algo que un cuerpo humano no puede desafiar. Aureolus dice severamente. Sin embargo, mediante el uso de una energía distinta a la de los humanos, se puede resolver este problema. Después de que llegue a esta conclusión, me pareció aún más increíble. ¿Por qué nadie sugirió que podría pedir prestado el poder de los vampiros? Los vampiros tienen el poder de la inmortalidad. Ellos pueden almacenar una cantidad infinita de recuerdos en el cerebro que es similar al de los humanos. Sin embargo, nunca oí hablar de un vampiro que se rompiera la cabeza debido a la sobrecarga de información. El alquimista dice: inevitablemente, los vampiros tienen un atributo. No importa cuántos recuerdos acumulen en mucho tiempo, no van a perder su cabeza. Ya veo. Entonces tú intentas interactuar con los vampiros y preguntarles que te enseñen el método. Steel sacude el cigarrillo en la boca y dice: por razones de seguridad, déjame que te pregunte primero. Si este método no se puede utilizar en un ser humano, ¿qué piensas hacer? Es evidente que si un cuerpo humano no puede hacerlo, moveré la biblioteca prohibida fuera de un cuerpo humano. Aureolus respondió sin ninguna vacilación. ¿Esto significa convertirla en un vampiro? Che, ¿qué cristiano en el mundo estará encantado de ser un descendiente de Caín? Esto es un error común que tienen las personas. Si queremos salvar a alguien, lo más importante es que tenemos que eliminar nuestros propios pensamientos y pensar desde el propio punto de vista de la persona, ¿no? Aprendí eso hace poco. Absolutamente ridículo. Tal pensamiento no es más que falsa bondad. Esta niña una vez me dijo en el último momento que ella definitivamente no quería olvidarse de mí. Incluso si ella desafía las enseñanzas, incluso si ella está dispuesta a renunciar a su vida, ella no quiere olvidarse de todos estos recuerdos. Ella me dijo todo esto con su cuerpo incapaz de moverse en absoluto, ni siquiera se daba cuenta de que estaba llorando. Todo esto mientras mantenía una sonrisa.
Aureolus César parecía apretar sus dientes. Por supuesto, Camille no sabe lo que está pensando o recordando. Parece que no vas a cambiar de opinión, no importa qué. Si ese es el caso, aunque es un poco cruel, tengo que usar mi carta de triunfo. Steel de repente se voltea para ver a Camille y dice: Oí, compañero actual, dile a él. Dile a este náufrago frente a ti qué tipo de defecto fatal tiene. ¿Qué? Aureolus finalmente vuelve a mirar a Camille. Camille no puede decir que parte de lo que dijo Steel enfureció a Aureolus. Solo dime, ¿cuánto tiempo has estado aislado del mundo? Esta vez, Aureolus César se ve perplejo mientras mira fijamente a Camille. Este es el caso. Index fue salvada, no por ti, no por mí, sino por el compañero actual. Lo que no pudiste lograr, fue logrado por este tipo. Steel revela una sonrisa cruel y dice: esto ocurrió hace solo una semana. Ah, es de esperar que no lo supieras. Ya que te encontrabas lejos de esta niña por 3 años, por lo que no sabías que la niña ya se salvó. Eso es imposible. Sí, puedo entender que no lo creas. Además, yo que lo presencié tampoco podía creerlo. No, yo no quiero creerlo todavía. Esta es una declaración a mí mismo, esta niña nunca volverá a mí otra vez. No me jodas. Esto es imposible. ¿Cómo puede haber una manera de salvar a Index? Y es uno que solo posee un cuerpo humano. Además, ese tipo de allí no es un mago, ni un alquimista. ¿Qué es lo que en realidad puede hacer? En cuanto a eso, dado que envuelve a Necesarius, no, puesto que se refiere al orgullo de los anglicanos ingleses, yo no prefiero no difundir el cuento. Pero yo solo puedo decir esto. Steel exhala el humo cruelmente y le dice: la mano derecha de este tipo tiene una habilidad llamada Imagine Breaker. Básicamente, es una terrible habilidad que no debe pertenecer a cualquier persona común y corriente. El alquimista se sorprende. No puede mantener la calma. Y mira fijamente a Camille. Espera un minuto. Eso significa que... Eso es correcto. Ha sido duro para ti. He oído que traicionaste a los católicos romanos y te escondiste bajo tierra por 3 años. Parece que todo se trataba de una pérdida de tiempo. Yo puedo entender el dolor de no recibir nada a cambio. Sin embargo, esa niña está viviendo una vida feliz con su compañero como tú lo deseabas. La frase decisiva. Todo lo que estaba apoyando a Aureolus César se desmorona. Y empieza a reírse como un maníaco. Ja 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 ja. Esta persona ha perdido por completo la razón. Camille piensa acerca de esto, sin comprender. Pero de forma inesperada, los ojos empiezan a dejar salir un flujo. Eso es porque enfrente del alquimista, en la gran mesa, algo se movió. Una niña, Index, que estaba durmiendo, comienza a recuperar su conciencia, por la loca risa de Aureolus. Puede decirse que es la última defensa contra el estado mental de Aureolus. Index amplía sus ojos con liviandad, diciendo en voz baja, como un hilo siendo jalado por una mano: Touma. Pero lo que ella ve no es a Aureolus César. No le importa quién, cuándo, dónde, cómo ha sido llevada aquí. Ella ni siquiera se preocupa por su estado actual, y ella no está pensando en lo que pasó con ella cuando estaba inconsciente. Ella sonrió. Ella está sonriendo felizmente. Es solo porque Camille Touma existe en su mirada. Camille, sin darse cuenta, se aleja. Camille se alegra de que Index está mostrando esa actitud. Para Index no importa nada más, solo la expresión de Camille. El acto es como un gatito abriendo sus ojos, haciendo que Camille se sienta insustituible. Sin embargo, esta escena también trae un filoso frío. Detrás de Index, el alquimista que se suponía que era el hombre principal, fue completamente olvidado por la chica que tenía que salvar. Su rostro está tan rígido como si acabara de ver el fin del mundo. Camille realmente no puede hacer frente a esta realidad. Aureolus César una vez fue el protagonista masculino. Él traicionó a los católicos romanos, renunció a sus creencias y se convirtió en un alquimista, solo para salvar a esta chica delante de él. Pero lo que consiguió fue el peor resultado. Incluso si fue Camille Touma, habiendo dado un solo paso en falso, es posible que se enfrentara a un destino similar. La niña enfrente de ellos es una pura niña santa, que es querida por la gente de todo el mundo. Ella es una chica santa, ella solo puede amar a un protagonista masculino. Tal simple pureza que erradica la crueldad, en realidad hace más daño.
Yo debería ser perfecto. ¿Por qué estás quieto? ¿Qué me falta? De repente, Kamijo recuerda el maniquí al que venció. Así que no era un clon endeble. De hecho, ese maniquí realmente retrata el verdadero carácter del hombre Aureolus César. Aureolus César no puedo decir nada. Él solo sonríe, una sonrisa torcida que está totalmente congelada, como si acabara de eructar. Justo encima de Index, Aureolus levanta la mano. Se ve como una hoja de una guillotina, pero, aún así, Index no ha dejado de ver a Kamijo. Esto hace que el alquimista se enfurezca aún más, y en el brazo que levanta parece insertar aún más fuerza. Index. Inmediatamente, Kamijo piensa en correr hacia Index, pero debido a que estaba demasiado ansioso no podía decidir sobre qué pie que debía mover primero. El alquimista se ríe como un maníaco. En este momento, Kamijo es el protagonista masculino de este cuento. Kamijo levanta su mano derecha, pero ya es demasiado tarde. Él no puede llegar a tiempo. Al mismo tiempo, el brazo del alquimista nunca bajó. Kamijo sin darse cuenta se detiene. Encima de la cabeza de Index, el brazo de Aureolus que se ve como una guillotina, está temblando. Pero él no puede moverse. Lo ha perdido todo. Se convirtió en un alquimista, e incluso traicionó a sus aliados del pasado, solo para salvar a una sola niña. Pero esta chica se salvó por un extraño que ni siquiera conoce, y ni siquiera mira a ese hombre que renunció a todo solo por ella. Si se tratara de Kamijo el que estuviera en esta situación, ¿podría todavía confiar en Index? ¿Puede convencerse a sí mismo que no fue traicionado? Aún así, Aureolus César no es capaz de herir a Index. Para este alquimista, ella es tan importante para él. Kamijo no puede moverse. Kamijo Touma no tiene ningún recuerdo. A pesar de que otros han dicho que salvó a Index, no recuerda cómo lo hizo, y cómo se sintió cuando él la salvó. Justo así, Kamijo Touma ganó la confianza de otros por salvar a alguien cuando él no tiene recuerdo sobre eso. Ver a este hombre delante de él, Kamijo se pregunta si tiene derecho de mantenerla para él mismo. Pero Aureolus da la vuelta y mira fijamente a Kamijo. Este hombre puede condenar a muerte a cualquier persona con solo una sola frase. Kamijo sabe que esto es una mirada de muerte, pero en el fondo, puede entender sus sentimientos. En este momento, Aureolus es incapaz de calmarse. Es solo que él no es capaz de matar a Index, y habiendo perdido todos sus objetivos, está iracundo. En tal situación, ¿quién será el chivo expiatorio? ¿Quién? Pensando lógicamente en ello, se puede decir que esto es lo que naturalmente se esperaba. Azótense contra el suelo, intrusos. Un rugido de ira que sonó como una explosión, puede ser escuchado. Inmediatamente, Kamijo siente el peso de numerosas manos pesadas empujando hacia abajo en él, como un ladrón de bancos que su pistola fue llevada lejos y lo estrellan contra el suelo. El término intrusos también debe incluir a Steel, y en la esquina de su ojo, el mago de pelo rojo también se puede ver aplastado en el suelo. La sensación de tener casi todos los intestinos aplastados en el interior, hace a Kamijo tener ganas de vomitar. Él usa la mano derecha que se siente como que fue aspirado por una fuerte fuerza magnética y la arrastra con fuerza contra su pecho, poco a poco. Si él puede utilizar su mano para tocar su cuerpo, tal vez pueda ser liberado de la misma forma en que consiguió tener de vuelta sus recuerdos. Ja. No te mataré con tanta facilidad. Déjame disfrutar esto un poco más. Yo no le haré nada a Index, pero no voy a ser capaz de mantener mi cordura si me deshago de ustedes. El alquimista saca una delgada aguja que es tan delgada como un cabello, sosteniéndola con manos temblorosas y la apunta a su cuerpo. A continuación, se apuñala con ella como si estuviera apretando un botón en el interior del cuerpo. Luego, tira de la aguja como si estuviera picando la carne con un picahielos. Estas acciones son como señales para declarar el inicio de un ataque, mientras Aureolus mira de nuevo a Kamijo. «Detente ahí». En ese momento, Imegami Aiza se interpone entre ellos. Es la misma posición que cuando ella lo protegió anteriormente, pero hay una diferencia decisiva en esta ocasión. Lo que Aureolus valoraba no es a Imegami Aiza, sino a Deep Blood. Desde que su objetivo, que es Index, no podrá ser nunca obtenido, no hay razón para mantener un significado tan simple. Pero Kamijo es incapaz de decir nada para detenerla. La espalda que Imegami presenta es una muy preocupada. No solo para Kamijo, sino también para Aureolus, cuya cordura se está desmoronando. Aunque ella no lo dijo,
Kamijo puede sentir que ella quiere calmar a Aureolus antes de que se vaya por el camino de la destrucción. Frente a esto, ¿quién puede plantear esta cruel verdad? Fuera del camino, mujer. Pero eso fue el mayor error. Kamijo ve los ojos que parecen cañones. Esos son de aspecto serio, sus ojos. Kamijo mueve su mano derecha, o mejor dicho, lo intenta. Si no se levanta Himegami definitivamente será asesinada. Lentamente, poco a poco, centímetro por centímetro, continúa arrastrando la mano derecha que se pega en el suelo. Después usa sus dientes para tocar la mano derecha como si estuviera a punto de comer su propio dedo índice de la mano derecha. Packing. Con el sonido de la rotura de huesos, su cuerpo recupera la libertad. Esta es una buena oportunidad. Kamijo se levanta frenéticamente. Ahora solo tiene que hacer a un lado a Himegami y callar a Aureolus. Muere. En ese momento, cuando Aureolus César dijo esto, el tiempo pareció detenerse. Asesinada, estrangulada, envenenada, baleada, degollada, masacrada, cortada, golpeada, quemada, mordida, quebrada, aplastada, congelada, ahogada. Nadie será capaz de decir el método de cómo Himegami fue asesinada. No hay heridas, no hay sangrado, no hay enfermedad. Ella solo murió. Es como una batería sin poder. Si realmente hay un alma, el alma se extrajo de la carne, dejando una cáscara vacía. Himegami ni siquiera gritó. Ella se balancea sobre su cuerpo, con la cabeza inclinada hacia atrás mientras colapsa. En otras palabras, Kamijo ve la cara a Himegami cuando ella cayó. Lenta, muy lentamente. La cara de Himegami que no se podía verse, es revelada ante sus ojos. Su retorcida cara sigue sonriendo. Ella se ve como si estuviera a punto de llorar, pero ella retuvo las lágrimas. Todo esto no es a causa de sorpresa o shock. Himegami ya estaba preparada. Esta expresión es de lamento, lamentando algo que no podía arreglar, algo que estaba predeterminado. Himegami Aisa ya sabía que iba a acabar así cuando bloqueó a Aureolus. Aún así, todavía tenía una pequeña esperanza y trató de detenerlo. La chica que no fue necesitada por alguien, la chica que siempre fue considerada como un mero objeto hasta el final. Así como el alquimista nunca pudo ser el protagonista masculino, esta chica fue incapaz de ser la protagonista femenina hasta el final. Es como un horizonte donde alguien se está alejando, como muerta y sin valor como siempre. La Deep Blood Himegami Aisa. Viendo esto, ¿quién puede permanecer en silencio? ¿A quién estás? Los ojos de Kamijo han ignorado completamente la existencia del alquimista. Él solo corre hacia adelante, hacia Himegami Aisa, que está a punto de caer sobre el suelo. No hay ninguna razón en absoluto. Solo tiene la sensación de que, si él la deja caer al suelo, este hechizo de muerte no podrá ser revertido. Molestado, bastardo. Justo antes de que Himegami cayera en el suelo, Kamijo finalmente consigue sostener su cuerpo con las dos manos. El cuerpo de Himegami es muy ligero, tan ligero que parece que algo importante se le fue quitado. En sus brazos, el cuerpo Himegami es increíblemente suave. Sin embargo, por la mano derecha, que toco a Himegami, un débil pero definitivamente un latido del corazón puede sentirse. ¿Qué? Mi Ars Magna se disipó por tu mano derecha. La expresión del alquimista se congeló, y dice, imposible. La muerte de Himegami Aisa es definitiva. Tu mano derecha tiene algún tipo de arte secreto santo del Vaticano. Kamijo no responde. Eso es suficiente. Estas cosas no son importantes. Es como él de alguna forma logró recuperar la memoria. ¿Por qué pudo negar la orden muere con su mano derecha? Eso no es importante en absoluto. Lo más importante es que Kamijo definitivamente no puede perdonar a ese hombre frente a él. A pesar de que puede tenerle lástima, aunque él puede sentir sus sentimientos, aunque fue lastimado por Index aún no puede convencerse de hacerle daño. Todas estas cosas que el hombre hizo hacen que Kamijo piense que no hay razón para ir en su contra. Pero ahora es diferente. Incluso cuando vio a la persona más importante para el traicionarlo, incluso cuando vio a la persona más importante para el ser alejada de él, incluso cuando no podía descargar su ira e incluso se maldijo. Sin embargo, enfrente de él hay alguien que realmente se preocupa por él. ¿Cómo puede simplemente descargar su propia ira sobre ella para satisfacerse? Kamijo definitivamente no puede estar de acuerdo con eso. Kamijo no entiende al Kamijo Touma antes de que perdiera sus recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos tenía? ¿Qué clase de pasado tenía? ¿Qué tipo de ideas tiene para el futuro? Lo que le gusta, lo que odia, lo que protegió en el pasado,
lo que quiere proteger en el futuro. Pero hay una cosa de la que puede estar seguro. Kamiyo Utouma nunca estaría de acuerdo con este alquimista, no, lo que este humano hizo. Los dos Kamiyo Utouma que se encontraban en sus propios caminos, finalmente llegaron a un entendimiento común. Está bien, Aureolus César. Si piensas que puedes hacer lo que quieras. Kamiyo Utouma coloca suavemente a Imegami Aiza en el suelo, y luego se levanta. No emite ningún sonido, pero la electricidad estática, como la ira sobre él se siente como que será desviada con un solo toque. Sin reservas, declara. Entonces déjame destruir esa desordenada ilusión tuya. Es la voz de nadie más. Es la voz del Imagine Breaker, de Kamiyo Utouma. Entre líneas 2. Es por eso que quería ser un mago. Era una historia de hace 10 años. En cierta noche, un pueblo de montaña en Kioto fue atacado por un vampiro. Ocurrió tan de repente, sin previo aviso, sin dejar rastro. Un pueblo común que ni siquiera necesita una estación de policía se convirtió en un infierno viviente por la noche. Los jóvenes que trataron de luchar contra el vampiro murieron uno por uno, ni siquiera podían decir quién era un vampiro y quién era un ser humano. Los compañeros que se supone que trabajaban juntos terminaron en el fango de matarse unos a otros. Antes de la salida del sol, había dos tipos de personas. Los primeros fueron los muertos, y el resto eran vampiros. ¿Quién puede sobrevivir por sí mismo incluso hasta ahora? ¿Por qué? La niña pensó en su joven corazón. Había vampiros por todas partes. Todos ellos eran tíos y tías que estaban familiarizados con ella, a los que se despidió de ellos en la noche. El tío de vegetales que una vez le dijo, ya es tarde, date prisa y vuelve, la mordió en el cuello. En el momento que la mordida aterrizó, el vampiro se convirtió en polvo. Yusu, que una vez le dijo vamos a jugar juntos mañana, le mordió el cuello. En el momento que la mordida aterrizó, el vampiro se convirtió en polvo. Su madre, que una vez le dijo huye, le mordió el cuello. En el momento que la mordida aterrizó, el vampiro se convirtió en polvo. De este modo, los vampiros empezaron a darse cuenta. Era como un veneno para vampiro, siempre y cuando mordieran el cuello de la chica, los vampiros se morirían. Estos no tenían nada que ver con la voluntad de la chica. La sangre de la niña era como ácido, el tiempo que permanecía en la boca hacía que los vampiros se derritieran y murieran. Aún así, todo el mundo no podía dejar de morder su cuello. La niña miró silenciosamente a los habitantes del pueblo que se convirtieron en polvo que se dispersó en el viento. Por lo tanto, ¿qué podía decir? Lo siento. Todos los vampiros se lo dijeron a ella. Algunos dijeron que no querían convertirse en vampiros, algunos dijeron que no quieren que los demás se conviertan en vampiros como ellos. Ellos creían que, solo convirtiéndose en ceniza, serían capaces de ser redimidos. Los vampiros se convirtieron en cenizas. Perdón. Nosotros te haremos cargar este pecado. Hasta el final, ellos continuaron llorando, incapaces de mostrar una sonrisa, incapaces de ser redimidos. Sin saberlo, el pueblo entero se cubrió de cenizas. El pueblo estaba tranquilo. Como no había nadie alrededor, estaba pacífico. Incluso los vampiros que instigaron este pueblo no existían. No se sabe cuándo el vampiro mordió a la niña, y ahora se mezcla con las cenizas. La niña empezó a darse cuenta. El vampiro que atacó el pueblo fue también una víctima. La niña cuya capacidad podía matar a los vampiros de un solo golpe debe haberle causado terror al vampiro. Temblando todos los días sin tener a dónde ir, solo podría optar por matar a la niña, pero él no tiene el poder de matar a la niña. Después de haber agotado todas las opciones, el vampiro tuvo la idea de convertir a todo el pueblo en vampiros para aumentar las fuerzas. Sin embargo, incluso todo un pueblo lleno de vampiros fue matado fácilmente por la chica. Por lo tanto, yo quería ser un mago. Quiero salvar a aquellos que no pueden ser salvados. Quiero salvar a los que fueron abandonados. Ya sean víctimas o pecadores, aunque muera, quiero sacarlos del infierno. Los únicos magos que pueden hacer estas cosas que desafían la lógica, son los que aparecen en los libros ilustrados. No importa qué, ella debe convertirse en un mago. Ella siempre soñó con ser uno. Su mente solo pensaba en convertirse en uno. Por lo tanto, cuando conoció al alquimista, el sueño que era imposible de cumplir de repente tenía una esperanza, por lo que la niña se emocionó. Esa noche, ella estaba tan nerviosa que no pudo dormir. Era una forma cómoda de tensión. Pero ahora, el alquimista se paró frente a la chica. Fuera del camino, mujer.
El sueño que siempre quiso conseguir fue cruelmente aplastado por la boca que se torcía tanto. Muere. En ese momento, ella ni siquiera sabía lo que estaba pensando. La niña fue incapaz de mantener su propia conciencia. En tales circunstancias, cuando ella no podía decir lo que estaba pasando, la conciencia de la chica se arrastró hacia el abismo. Pero en ese momento, molestado, bastardo, le pareció escuchar rugir a un niño. No fue del mago ni del alquimista. Fue solo ese chico normal. El niño está muy enfadado. No por lo que el alquimista hizo, sino a causa de la muerte de la niña. Él se veía muy impresionante para la niña. Por alguna razón, parecía sentir que el sueño que no pudo cumplir estaba de pie allí. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.